barrial de aproximación de la policía bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, va, 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 yo. Hola, Jorge, que empezó el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, desde ayer que no nos veíamos. Con Jorge tampoco. Así que me está hablando. Bueno, no me distraigas, aún. Bueno, ¿cómo les va? Otro miércoles, otro día de ese espectáculo deplorable que nos brinda Patricia Bullrich cada miércoles. Finalmente vimos la marcha, la concentración, la protesta de la comunidad científica. Ayer hablábamos con Alberto Kornblit, que nos contaba un poco la situación de la ciencia. Hay conciliación, a último momento se dictó la conciliación del Garrahan, con lo cual se levanta el paro de mañana, pero de todas maneras la gente del Garrahan está hablando. Vamos a hablar un poquito ahora de salud en el editorial. Son las cosas que alcancé a ver a último momento, pero lo que yo percibo es que esto es una olla a presión. Esto es una olla a presión, porque, bueno, recién sin ir más lejos escuchaba el saludo estaban hablando, creo, en la vuelta completa con alguien del Garrahan. Ya nos vamos saludando, condoliéndonos los unos con los otros, porque nos están atacando a todos. Entonces, con cualquiera que hablemos, le mandamos nuestra solidaridad y a su vez nos mandan la solidaridad de ellos. Y así pasa con todos los sectores, porque no hay nadie que no sea cabeza de termo, o que no se dedique a las finanzas, o que no sea multimillonario, que le esté pasando bien. Esto en algún momento tiene que reventar, pero no sabemos cuándo, y tampoco llamamos a que explote, a ver si nos agarran con el nuevo protocolo ese de la CIDE y creen que estamos incitando a una revuelta. De ninguna manera. Desde acá siempre le vamos a decir aguanten. Bueno, los que tengan ganas de comunicarse con nosotros y dejarnos algún mensaje, será muy bienvenido en el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, recién también estaba leyendo que la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia está analizando detalladamente el informe de 170 páginas sobre el que ayer Jorge, que me interrumpe a cada rato, no, es mentira, es buenísimo, Jorge. Nos habló ese informe sobre los propósitos de la CIDE, que efectivamente son muy vagos, y efectivamente, citaron al titular de la CIDE porque puesto en los términos en los que está puesto, ese informe lo que indica es que la CIDE puede perseguir a cualquier opositor. Si eso pasa, si eso se pusiera en práctica, de más está decir que ya olvídate de la palabra democracia, ya es hora de que la vayamos ubicando en otro lado que no es el de la realidad, ¿no? Es hora de que entremos un poquito en esto de lo que les estamos hablando aquí desde hace ya un par de años, y es que
no hay vocación democrática, la democracia les molesta, no estamos viviendo en democracia, no tenemos a dónde ir a denunciar muchísimas cosas que pasan. Somos perseguidos de diferentes maneras, no necesariamente por el gobierno. Por el gobierno estamos perseguidos por una política económica que no nos deja comer todo el mes, básicamente. No estamos pidiendo irnos de vacaciones, estamos pidiendo trabajo, pago como trabajo y no como limosna a un esclavo, que es hacia donde vamos y hacia donde quieren llevarnos. Por eso vamos hacia ahí, no vamos ahí hasta ahí o hacia ahí porque hay cambio climático. Vamos hacia ahí porque hay un proyecto político. Por más que Milei deplore la política, lo que está haciendo es política fascista, es política autoritaria, completamente antidemocrática. Le molesta que se critique al gobierno. Y no hay gobierno en la Argentina que no haya sido criticado. Si no, pregúntale a Cristina, Milei. Si no, pregúntale a Cristina. Es imposible lograr lo que quiere él, que es que todo lo que haga sea celebrado como si todo este país estuviese poblado de libertarios. No hay libertarios, como les decía ayer. A esta altura lo único que hay es antiperonismo. El libertario, ¿saben? Se podría considerar al ministro de Salud de Estados Unidos. Ayer vi las imágenes, ayer estuvimos hablando de Robert Kennedy Jr., ¿no? Que tenía ese padre, está mal la señal, ¿no? Porque me congelo, pero sigo hablando. Si ustedes me dicen que el audio sale bien, yo sigo. Ayer estuvimos hablando con Jorge sobre el ministro de Salud, les decía, de Trump, que apenas asumió, echó a 20.000 empleados. Fue la primera gran sangría de empleados estatales de Estados Unidos. Y ayer vi las imágenes de la reunión con Milei. El tipo posó con la motosierra. Es de motosierra. Habría que hablar de un club de la motosierra global, ¿no? Y es cierto que es una herramienta, la motosierra, como símbolo, digo, ¿no? La verdad que no sé para qué se usan las motosierras normalmente, pero esta que usa Milei, y que no sé qué habrá entendido la gente que lo votó, que iban a pasar la motosierra por dónde. Creo que entendieron que iban a romper con la motosierra el Banco Central, como hizo en el sketch aquel hace unos años, y que una vez que el Banco Central quedara partido al medio, los dólares iban a salir del Banco Central y se iban a instalar en los bolsillos de los votantes de Milei. Bueno, no sé en qué carajo tendrían en la cabeza los que lo votaron a Milei, pero de hecho no puede haber sido nada de esto. No puede haber sido nada de esto porque son muy pocos los que están sacando algún beneficio. De ninguna manera el 56% está sacando algún beneficio, más bien estamos viviendo una pesadilla. Y estamos viviendo una pesadilla porque son épocas en las que los fallados, la gente fallada, la gente que tiene fallada la emocionalidad, la gente que tiene fallada la sensibilidad, es hora de que aprendamos o de que entendamos que uno no es sensible o compasivo o empático, porque es buena persona solamente. Uno es todas esas cosas porque es necesario estar en el mundo con los demás, porque de otra manera nos morimos. Ya lo hemos dicho muchas veces que somos mamíferos y que ojalá fuéramos más animales de lo que somos. Ahora que estamos en la disyuntiva de que lo humano les queda chico y que quieren ir hacia un hombre o una mujer máquina, creo que tenemos que empezar a pasar en limpio un poco qué es lo que perdimos, qué es lo que estamos perdiendo cuando perdemos la mirada humanista. Humanista no en el sentido de silo, sino en el sentido de ver hasta en alguien que no piensa como nosotros, o en alguien que no tiene nada que ver con nosotros, un ser humano diferente a nosotros. Es lo que vemos. Bueno, ellos no ven seres humanos diferentes a ellos. Ellos lo que ven son gente inmunda. Nos consideran inmundos. Nos tienen asco. Les repelemos.
Lo sabemos porque es recíproco, chicos. Pero más allá de eso, estamos descubriendo que hay mucha gente que viene fallada. Por ejemplo, Robert Kennedy Jr., que es, miren qué curioso, es ministro de salud, pero no es médico. El tipo es abogado. Qué loco, ¿no? Que un abogado sea ministro de salud, porque tampoco se especializa en políticas públicas ni nada por el estilo. El tipo, además de, como explicó Jorge en la columna el otro día cuando contó que era un converso, porque su padre fue un gran tipo, el último Kennedy que mataron. Pero este tiene la necesidad, como Patricia Bullrich, que viene del jardín de infantes, necesitan demostrar cuando vienen de otro lado que son los más aguerridos, que son los más fachos, ¿no? Los más convencidos de su cambio de opinión. Los que cambiaron radicalmente de opinión son los peores en todas partes y en todas las épocas. Robert Kennedy Jr. llegó al Ministerio de Salud de Trump, impulsado por un senador republicano que se llama Bill Cassidy, después de que este Kennedy le prometió, y va camino a hacerlo, y eso es parte de la gira por Argentina, de que iba a eliminar en Estados Unidos el calendario de vacunación infantil. No es solo un antivacunas COVID, como los antivacunas que aparecieron acá durante la pandemia. Por supuesto que ayer celebraron con Milei que los dos son antivacunas COVID. Me temo que en este viaje de virrey, porque no es, digamos, un ministro de salud de Estados Unidos en la Argentina de hoy, no es un funcionario de Estados Unidos, ¿no? Es un delegado de la corona. Y me temo que vino a hablar de eso. Está obsesionado este tipo enfermizamente con las vacunas, saca argumentos, ya les digo, no es médico, es abogado, ¿qué puede saber? Sabe lo que dice otro. No sabemos qué otro le dice lo que le dice. Pero hace años que es conocido por sus tweets. La verdad que a mí me impresionó mucho. Para empezar, dice que no existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz, pero ninguna. El sarampión tampoco, ninguna. Y además dice que las vacunas pueden causar autismo. También tiene una obsesión con el autismo. El otro día les pasamos un video donde se lo ve a él hablando de autismo y diciendo que cómo se puede, que por qué hay que ayudar a los niños autistas si nunca van a aportar. Son los defensores de la evasión fiscal. ¿Qué importa que no aporte un autista? Si no aportan los ricos tampoco. Es algo increíble. Y fíjense qué paralelo, porque acabo de escuchar, hice un paso rasante por la televisión y escuché a la mamá de una nena con una discapacidad. No sé muy bien qué discapacidad, pero creo que tiene que ver con el espectro autista. Que había estado hablando con Españolo, que era el abogado rockero, que ahora es el que pusieron a cargo de discapacidad para desarmarlo, ¿no? Como hacen el de Parques Nacionales también. Fue al sur, desmontó todo, se incendió todo, no hubo ningún culpable, no arrestaron a los empleados de los estancieros que incendiaron los campos, y ahora renunció. Los mandan a hacer un trabajo de mierda. Les deben pagar mucha guita para que lo hagan, como a nadie le gusta estar haciendo de verdugo permanentemente. Hacen el laburo sucio y se van. Este Españolo le decía a la madre de la nena, para asociar este tema, esta obsesión con Kennedy Jr. y con lo que está pasando acá, que no son dos cosas distintas. Es lo mismo en diferente escala, pero esta es la ultraderecha global. Y esto es el fascismo. Por eso cortémosla con... Ahora, por suerte, están empezando a hablar de macrimileísmo, que nosotros nos pasamos 2 años hablando de macrimileísmo. Ahora es un término que se usa en la televisión. Vamos adelantando un poquito. Ya se dieron cuenta que Macri y Milei nunca se van a pelear. Se cacarean, se sacan las ganas de mandarse al carajo porque se detestan. Pero los intereses son tantos
Y están tan aceitados los intereses en la derecha en general y en la ultraderecha ni te cuento, porque tienen un enorme proyecto por delante, y es cagarnos el planeta, cagarnos la vida, hacer desaparecer el empleo, y llegar a un punto donde si los dejamos no se pueda volver, no se pueda volver. Que es lo mismo que está pasando con la ciencia acá. Uno dice, bueno, 2 años más de este tipo, y después cuando seamos gobierno de nuevo, bueno, con la mayor de las suertes uno encuentra a alguien esperanzado en ganar las elecciones, ¿no? Las próximas, las del 27, digo yo, no estas de este año. Bueno, no va a ser fácil esta reconstrucción porque han talado lo que eran las mayores riquezas argentinas, las talaron, como talaron la Patagonia, como talan todo. Este tipo, volviendo a Kennedy, es increíble los eufemismos, ¿no? Pertenece a una organización que se llama Defensa de la Salud Infantil. ¿Cómo se va a llamar? ¿Planeamos deshacernos de los niños? No, se llama Defensa de la Salud Infantil. Y ese sitio, fíjense ustedes qué relación tiene también con con el malestar en las universidades norteamericanas y en las universidades argentinas. Porque en varias universidades norteamericanas hubo informes muy claros sobre los disparates que está diciendo desde hace años Robert Kennedy Jr. Toda la comunidad científica está de acuerdo en Estados Unidos en que este tipo es un burro que dice cosas sobreideologizadas, pero sobre las que no hay ningún fundamento. Y el problema, el gran problema, ustedes imagínense una pandemia con esta gente en el poder. Nos morimos todos. Porque ya no hay margen para estar pelotudeando con que la vacuna del COVID no sé qué te hizo, qué no te hizo. La verdad, no es discusión en el mundo. Por eso quieren salir de la OMS, porque la OMS los deja en evidencia. Nadie en todo el mundo concuerda con estas extravagancias de los ultraderechistas. Pero también, por ejemplo, en la Universidad de Indiana se hizo un informe sobre absolutamente todos los dichos de Robert Kennedy Jr. Y bueno, basta ese documento para darse cuenta de que Trump puso ahí al tipo que le haga el trabajo sucio para la excentricidad que tenga en este momento en la cabeza, pero no por ningún saber cierto. Más bien está basado en creencias, este tipo, en creencias perversas, en creencias morbosas, y en creencias muy peligrosas, porque eliminar una cartilla de vacunación infantil en un país como Estados Unidos, bueno, ya van a ver lo que les va a pasar si lo hacen. Hay que sentarse en el umbral de la vereda y esperar a ver qué pasa. La Universidad de Indiana ha dicho que en ese informe, que esa organización a la que pertenece Kennedy es la mayor fuente de desinformación sobre noticias de salud que existe en Estados Unidos. El tipo también dijo que la vacuna anti-COVID es la más mortal que existe, más que el COVID. La vacuna contra el COVID es más mortal que el COVID. No sé de dónde salen. ¿Habrán tenido problemas en la infancia todos? ¿Les habrá hecho falta un terapeuta y no se los dieron? O uno porque el padre no lo quería, el otro porque al padre lo mataron. Vaya a saber, pero todos tuvimos problemas con nuestros padres, chicos. No somos todos hijos de hogares perfectos. Y nos pudimos sobreponer a lo que nos pasó. Sobrepónganse. Pero no tenemos por qué pagar los platos rotos de una infancia mal tramitada, ¿no? Lo que dice también es que ellos lo que creen es que el COVID fue un arma biológica y que estaba diseñado para atacar a caucásicos y a negros. Esto creo que lo comentó Jorge, ¿no? Que las personas más inmunes, mejor dicho, las personas más inmunes al COVID son los judíos esquenazis y los chinos. Ahora está revisando eso, porque tuvo problemas con Israel, porque en Israel no cayó bien que dijera que los judíos esquenazis
son inmunes al COVID, porque también tuvieron COVID y se murieron un montón de judíos esquenazis. Es decir, para abreviar, hay muchas otras barbaridades que dijo, pero básicamente estamos en manos de gente que está mal de la cabeza. No es una cuestión ideológica. No hay ninguna ideología que sostenga las estupideces que sostienen estos dos tipos y tantos más que los apoyan. Estamos en manos de gente que no está equilibrada, que no está en su sano juicio. Estamos en un momento crítico porque tampoco tenemos herramientas para combatirlos, pero nos tenemos a nosotros, mientras tanto. Y yo percibo, y con esto termino, que en esta olla a presión en la que estamos viviendo, día por día, porque el aceleracionismo no vale solo para ellos, también vale para nosotros, que todo se acelera, y que lo que por ahí hace 10 años tardaba años efectivamente en suceder, esa ficha que baja y donde todo es indetenible. Yo creo que hay que persistir en la crítica, pero la olla está haciendo ruido, mucho ruido. Ya venimos. Me decís amor y me derrito. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? ¿Cómo me hace reír en los cortes usted? Le cuento qué estábamos escuchando. Es su deber. Es su deber.
Es mi deber. Bueno, estamos escuchando una banda cruzando el charco, una banda de rock bonaerense, que en este caso hace un tema que se llama El Trato y que dedica, entre otros casos, entre otras, otras personas a quienes dedica, a Coti, que es un músico que los acompañó en esta versión. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, criminales de lesa humanidad en el Senado. A ver, ¿de qué se trata este título? En realidad tiene que ver con una designación realizada por la vicepresidenta de la Nación, Silvia Villarruel, respecto a un militar del área de inteligencia llamado Juan Manuel Gestoso Presas. Te voy a contar algunas cosas de Juan Manuel Gestoso Presas. Ella lo eligió como qué, perdón. Villarruel lo eligió como qué. El número 2 del área de auditoría y control de gestión del Senado. Ok, un puesto importante. Sí, pero además, ¿qué puede hacer un tipo vinculado de formación militar a un área de auditoría que en realidad la auditoría y control tiene que ver con aspectos financieros, económicos, contables, ¿no? Eso es auditoría, ¿no? Pero estos tipos obviamente son estos empleados que ganan cualquier guita del Estado, la verdadera casta, ¿no? Que se enriquecen a costa de los sueldos que nosotros les pagamos, sin siquiera tener títulos habilitantes para desempeñar estas funciones. ¿Quién es Juan Manuel Gestoso Presas? Es un oficial del ejército argentino, que está ya de retiro, pero que en el año 2008 encontró en el área del hospital militar de la provincia de Salta dos libros donde estaban anotados los nacimientos en ese nosocomio entre el 70 y el 83. Juan Manuel Gestoso Presas, ante ese descubrimiento, él era, en ese momento estaba destinado en Salta y tenía incumbencia sobre el hospital militar de esa provincia, decidió dar la orden para que esos libros fuesen quemados, ¿no? Gestoso era el jefe de la compañía de inteligencia número 5, en ese momento, de la Quinta Brigada de Montaña. Cuando vio esto, cuando se enteró que en el hospital militar estaban estos libros, y ya por esos años Néstor y Cristina dirigían y orientaban una política de investigación respecto a los crímenes de lesa humanidad. Recordemos que ya Néstor se ocupó de dar de baja obediencia debida y punto final. Bueno, este señor Gestoso Presas dio la orden a un subalterno suyo, a el capitán Carlos Manino Leal, de que quemara esos libros, ¿no? Muy bien, acá aparece una cosa muy interesante. Silvio Carlos Manino Leal, capitán, que recibió la orden de Gestoso Presas, decide incumplir la orden. Y me quedé pensando acá respecto a la palabra leal, que es su apellido, ¿no? Mira vos. Se puede ser leal a otra cosa. Exactamente. Y no solamente no lo quemó, sino que lo guardó, diciéndole a su superior que lo había quemado. Y no solamente los guardó, sino que pidió la baja y se fue a Buenos Aires a pedir una reunión con quien era en ese momento la ministra de Defensa del gobierno de Néstor Kirchner,
Silvina, Garré. Garré. Nilda, Sí, Nilda, claro. Nilda. Me equivoco con Silvina Garré. Nilda Garré. Por favor. Sí, bueno, Garré, me aparecen los nombres del rock. Nilda recibió a Manino Leal, a Silvio Manino Leal, eh, y pidió investigar lo que hizo Gestoso Presas, que obviamente fue denunciado ante la justicia por dicho intento de quemar documento público, ¿no? Ujú. Acá aparece la justicia, ¿no? Manino Leal fue a pedir una entrevista con Nilda Garré, se enteró su jefe, Gestoso Presas, hoy nombrado por Villarroel, y empezó a amenazarlo a él y a su familia por teléfono, por mail, por distintos mecanismos a Leal, ¿no? Gestoso Presas fue procesado ¿eh? por intento de quemar documento público, pero la justicia se expidió unos añitos después, recién en el 2014, considerando que la orden dada por Gestoso Presas suponía una legalidad, pero no una legalidad compatible con las causas de lesa humanidad. Por No lo entiendo. cual, No entendí eso. claro, se denuncia a Gestoso Presas por dar una orden de quemar estos libros, donde obviamente pudieran haber información sobre niños Sustraídos. desaparecidos, sobre madres que fueron llevadas al hospital militar a parir y que después fueron asesinadas, etcétera, etcétera. Lo toma la causa, es procesado por esta denuncia hecha por Leal, pero la justicia se toma unos años, entre el 8 y el 14, y en el 14 dice: hubo acá un delito, el delito de quema de documento público, ya tomando en cuenta estos años, que van 8 años, ya está prescripto. La orden dada por en aquel momento el integrante del ejército ha prescripto. Y acá aparece una discusión, porque ¿por qué prescribió? Si los chicos siguen sin aparecer, muchos de ellos. Porque esta justicia pedorra que tenemos consideró que ese delito no era asociable a las causas de lesa humanidad. Hay que forzar el argumento, para que no, hay que forzar mucho el argumento. Imagínate lo que puede ser la justicia de Salta, ¿no? El Tribunal Oral Porque Federal. atrás de cada uno de esos niños hay una madre asesinada, queridos. Sí, estaban todos, efectivamente, todos los nacimientos. Obviamente que estaban probablemente los legales, y los legales, por eso este hombre mandó quemar todo para que no se sepa, ¿no? Pero qué increíble la justicia que se expidió diciendo: bueno, sí hubo un delito, dicho delito está prescripto, ya no, pasado tantos años, determinados delitos ya pierden actualidad jurídica, ¿no? Tiene un lapso de prescriptibilidad, y en este caso no es un delito de lesa humanidad, cosa que obviamente es una barbaridad porque está asociado a los crímenes de lesa humanidad. Por lo cual zafó Gestoso Presas, y zafó también de las amenazas que denunció Silvio Manino Leal. Este muchacho, Gestoso Presas, ahora, este personaje involucrado indudablemente en una acusación ligada a crímenes de lesa humanidad, es premiado por Villarroel en el Senado de la Nación, en un cargo para el cual carece absolutamente de formación ligada a la auditoría y al control de gestión del Senado. Todo lo que hace Villarroel, más allá de sus enconos o sus digamos, faltas de saludo del personaje patético que tenemos como presidente, etcétera, todo coincide en una reivindicación, no un negacionismo, esto siempre hay que explicarlo. No, es reivindicación, no es negacionismo, es reivindicación. Heroicidad, esto es una construcción de heroicidad de los criminales. Es decir,
convertir a Hitler en un héroe, convertir a Videla en una víctima del poder subversivo internacional que lo condenó a morir en un inodoro en su prisión, ¿no? Entonces, es muy impresionante esto porque se suma a otros, obviamente a otras designaciones que ha realizado Victoria Villarroel. Hay otro elemento, Silvio Marino Leal tuvo durante 2 años custodia, hubo seguimientos de la esposa de Silvio, su suegra recibió amenazas de muerte, y todo se expuso en el mismo juicio que quedó liberado el actual subauditor del Senado, Juan Manuel Gestoso Presas, gracias a la justicia de Salta. O sea, un tipo que no solamente fue cómplice en el ocultamiento de datos respecto a crímenes, sino que además se encargó de perseguir, denunciar a un militar leal a la causa democrática que eludió la obediencia debida. Porque acá hay un tema también, ¿no? De que siempre Hannah Arendt decía que la banalidad del mal consiste en la conciencia no crítica respecto a las órdenes recibidas y el acostumbramiento a hacer cualquier cosa en nombre de la responsabilidad del orden y mando que supone un mandato, ¿no? Y uno se acostumbra a recibir órdenes y a ejecutarlas, por más que estas órdenes supongan matar bebés, tirar mujeres al mar, torturar niños, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente, como ya sabemos, en todas estas historias hubo también militares que intentaron ejecutar a Hitler, en su momento fueron fusilados. Hay gente en todos los segmentos de la sociedad que tienen lealtad a principios humanos y en este caso incluso jurídicos y democráticos como Leal. Así que valga, creo, doblemente, por un lado, que este muchacho capitán Leal sepa que en algún lugar hay alguien que lo nombró como un militar leal a la democracia, que en el 2008 decidió renunciar de hecho, agarró los libros, sacó la rueda de auxilio de su pequeño auto Volkswagen, puso los libros ahí, se los llevó a la casa de su hermano y los depositó en ese lugar antes de pedir la baja del ejército, porque no estaba dispuesto a cumplir una orden. ¿Cómo debe estar sintiéndose ahora que ve que este otro está siendo reivindicado y nombrado por la vicepresidenta, ¿no? Sí, hay un tema que es muy importante ese, ¿no? Que sepa que hay muchos actores comunicacionales, políticos, periodísticos y sobre todo de la sociedad que seguramente también en Salta le han agradecido, y esperemos que haya memoria no solamente de los criminales, sino de aquellos patriotas que renuncian a ser reproductores de los crímenes, ¿no? Que se niegan a cumplimentar órdenes absolutamente injustas, crueles, etc. Villarroel es un peligro, digámoslo. Sí, más bien. Es un peligro gravísimo. Sí, padece un tipo de locura muy diferente a la de su socio, pero bueno, es Cruella de Vil, sí. Sí, yo lo que creo es que ambos son parte de un equipo, ¿no? Donde ella asusta un poco con estos nombramientos, y hay una funcionalidad ahí también, ¿no? Sí. En esos proyectos no hace falta que la gente se caiga bien. Exactamente, hay una funcionalidad dictatorial, cruel por parte de ella y del otro, obviamente, un autoritarismo brutal que confluyen en un fascismo, obviamente, al uso nostro, ¿no? Con particularidades argentinas. Sí. No es el de Mussolini, no es el de Franco, no es el de Hitler, es el de Milei y Villarroel, y el de todos estos acólitos como Caputo que se indignan cuando alguien los critica, ¿no? Estaba mirando
antes de terminar, creo que tengo un minuto más o dos, las repercusiones muy importantes en la prensa francesa, mirá qué increíble, la prensa francesa y española, de las críticas a Darín. Ah, qué interesante. Y bueno, eso es lo que tiene Darín, que lo que le pase a Darín sale en todas partes. Exactamente, como que bueno, no deja de ser injusto porque apalean acá todos los miércoles a los jubilados, no salen en ninguna parte del mundo, que es un escándalo internacional. Bueno, pero eso no lo puede arreglar Darín. No lo culpabilizo a Darín, pero sí veo que están indignados en el diario El País y en Le Monde porque el gran actor argentino está siendo agredido por el ministro de Economía. Es cierto, por el ministro de Economía. Es cierto. Así que me dice Ricardito, como si fuera el amigo del... Porque como se llama Caputo y está cagado en guita, él puede acusarle el diminutivo como se le cante el culo. Es que los diminutivos de las oligarquías son despreciativos. Por supuesto. Escúchame chiquito, se llama la obra. Por supuesto. Mira, mi primer trabajo en radio fue con una periodista que en ese momento era muy conocida, mucho mayor que yo, y cuando me tocaba hablar decía, ahora presentamos la columna de La Chiquitina. ¿No vas a decir el nombre? Ni en pedo, no, ya murió aparte. Hasta ahí vamos, así que saludos para Villarruel. Saludos para Villarruel y para Juan Manuel Gestoso Presas. Exacto, bueno, con La Chiquitina nos vamos a una pausa en Jugo de Limón. Sí. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana.
Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Volvimos y vamos a saludar a Gastón Garriga. Hola, Gastón. Vamos a saludar a Sandra Russo. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bien, estamos bien. Estamos un día que se congela, se descongela, se congela, se descongela, pero bien. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, quería charlar con ustedes de empanadas, entre otras cosas. Ah, ¿no? Porque no tenía tu tema, no sabía de qué ibas a hablar. ¿Vas a agarrar por el lado de las empanadas? Fue un día movido. Sí, lo que yo quería compartir con ustedes es que, a ver, basta de sobreestimar a este gobierno, sobre todo en materia de comunicación. Ya sabemos que gobiernan mal, pero tampoco son genios de la comunicación como a veces tendemos a creer. Para mí, lo que pasó estos días es un ejemplo clarísimo. Digamos, si el gobierno hubiera pasado por alto el comentario de Darín, el comentario de Darín hubiera llegado a N personas, y algunos hubieran estado de acuerdo y otros no. Lo que hizo el gobierno al tirarle todo el trolerío encima, y el trolerío, perdón, y también sus obsecuentes mediáticos muy bien pagos, ¿no? Todos millonarios, fue multiplicarlo a la enésima, fue exponencialmente, ¿sí? Es decir, sí, recién todo Jorge el mundo contaba que es nota en todos los diarios de España. Por eso, es decir, y esto no es solo porque lo dijo Darín, es porque lo dijo Darín y el presidente mandó su técnico a responderle. Por eso, a ver, cuando uno elige y a veces responde y a veces canta retruco y a veces la deja pasar, eso es una estrategia porque uno va decidiendo en cada caso. Cuando uno hace siempre lo mismo, como hace este gobierno, que canta compulsivamente retruco y vale 4, eso no es una estrategia, eso es una limitación. Lo que demuestra es que no sabe hacer otra cosa que esto que hace, ¿sí? No puede hacer otra Por eso cosa. es más fuerte que ellos. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, che, pero ¿es posible acumular políticamente en estos términos? La respuesta es no están acumulando políticamente. Se sostienen en la centralidad por los problemas, se sostienen en la centralidad por la incapacidad de la oposición, pero esto lo hablamos hace una semana. Podemos decir, ganaron la elección porteña, sí, es verdad, pero eso es una verdad media. La otra mitad de la verdad es que lo que ganó realmente es la no participación, ganó la abstención. Y es una abstención que hace nada era de Milei, todo eso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad siempre es del oficialismo, ¿no? Y además, pensando en cómo son los ciclos en la Argentina, todavía no pasaron 2 años, no es nada, sigue siendo un oficialismo nuevo. Que ya haya este nivel de abstención y ya haya este nivel de desencanto, digamos, que el desencanto de la política que venía arrastrando primero a Macri y después al frente de todos, se esté tragando a Milei, no es poca cosa. Que Milei lo disimule o nos quieran hacer creer otra cosa, por supuesto, está bien, es parte de la regla del juego, pero no nos podemos comer esa curva. Entonces, las empanadas fue una torpeza absoluta, ¿no? Multiplicarlo. Recién vos sabés que te meto un bocadillo en el medio. Por favor. Estaba leyendo de una nota que le hacían al dueño del lugar donde Darín compra las empanadas que valen 48 lucas. Claro, el tipo pesaba una empanada común de una cadena y pesaba una de las empanadas que vende él, que pesan el doble, porque son de vacío cortado a cuchillo con proboleta. Opa. Qué empanadita, ¿no? Qué empanadita, sí. Pero bueno, el gobierno siempre digamos, termina discutiendo, y sus obsecuentes siempre terminan discutiendo algo lateral, siempre evitan la discusión central, que es que en la Argentina no se puede comer, ¿no? Yo creo que con Darín vinieron cargados porque les dio por el Tujes el Eternauta. Claramente, pero eso es un desborde emocional, eso no es una respuesta política. Es un desborde, bueno, pero Milei, ¿qué otra cosa? Se le sale la cadena. Emocional? No, está bien, bueno, por eso, pero a ver, de Milei no esperamos nada, pero lo que nos confirma esto es que todo el dispositivo de poder es extremadamente precario,
¿sí? Y no es como me querían hacer creer algunos colegas, no, esto lo hacen para que no se hable del problema que no estamos acumulando reservas y ahora viene la primera revisión del acuerdo con el fondo y entonces van a tener que pedir un waiver porque si no, no va a venir el próximo desembolso. A ver. No, eso no es... no funcionó así, no funciona así. En la conversación común y corriente es más probable que la gente se queje de que no puede ir a comer empanadas que no se consigue el waiver. Las dos cosas, a ver, cierto, ahora, vos podés tapar una cosa grave, tapar un problema con algo, digamos, que sea por lo menos neutro. Ahora, si para tapar un problema te generas otro problema igual o más grande, algo no estás haciendo bien. La verdad que el gobierno tiene los dos problemas. No mide. Quiere tener la última palabra siempre y no mide y le sale mal. En la misma línea está el no saludo a Jorge Macri. A ver, que no salude del Tedeum el domingo. A ver, que no salude a Victoria Villarroel, están en el bolillero, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es que, digamos, quieren vaciarla de todo poder, querrían que no exista. Digamos, son tan tontos que les gustaría echarla, pero no sabe, digamos, hace poco se enteraron que la vicepresidenta es votada por el pueblo, entonces no la pueden echar. Ahora, se supone que el PRO ya cerró un acuerdo, que ya se rindieron incondicionalmente. Yo tengo mis serias dudas de esto, pero entonces, digamos, cuando vos le negás el saludo, cuando ya se rindieron, lo único que estás haciendo es generar un conflicto nuevo. Es decir, estás alentando nuevas conspiraciones, nuevas traiciones. Si ya le ganaste, le das la mano y se terminó el partido. A ver, sería discutible en cualquier circunstancia por parte de un presidente, porque sabemos que eso lo miran en todos lados, y ellos que son tan sensibles además a la opinión de los mercados, eso es un tiro en el pie, ¿no? Sí. Ahora, no, digamos, otra vez, desbordes emocionales. Digamos, y esta lectura que la haces vos y que la hago yo, la hacen en todo el mundo y la hacen también los dueños de la guita. Es decir, por más tasa que nos ofrezcan, vamos a poner la guita, vamos a hundir guita en un país que lo preside un tipo que tiene un desborde emocional atrás de otro. Bueno, no, eso está claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo uno escucha noticias como que, por ejemplo, hoy el Consejo de la Magistratura archivó el tema del lago escondido con la ayuda de un voto radical. Un radical con peluca. Vichy, sí, bueno, Vichy. Y ahí te viene un desánimo, porque te das cuenta de que no es Milei solamente, es todo. No, a ver, la descripción que yo hago no es optimista, yo trato de hacer una descripción lo más realista posible. ¿Por qué? Porque uno de los principales activos que tiene Milei es la confusión o la desidia o la cobardía de una parte muy importante del sistema político. Es decir, actúan como si le creyeran a Milei que Milei es todo lo que él cree ser. Digamos, a mí me cuesta mucho entender eso. Milei es lo que es y está a la vista, es un muchacho con muchas dificultades, que logró, digamos, se armó en torno a él después de la elección de octubre un dispositivo de poder con algunas empresas, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, pero eso está crujiendo porque todos los negocios de todos esos tipos están perdiendo guita. Entonces hoy se están preguntando si no es demasiado caro el precio que pagan por volver a una Argentina preperonista, que era el sueño húmedo de muchos de ellos, y a la vez se preguntan si todo este dispositivo autoritario, recordemos que así empezó Fujimori en Perú en los 90, no se les va a volver en contra a ellos en algún momento. Con lo cual, está todo, más allá de lo que nos quieren hacer creer, más allá del fenómeno barrial, más allá de que tiene el dólar atado y todas esas pavadas que dice, lo que se ve claramente es que está todo, pero está todo atado con alambre, ¿sí? Y que el alambre es tan precario como la estabilidad de él. Sí, es así. Bueno, Gastón, seguiremos tomando nota de este desastre. Les mando un beso enorme. Seguimos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Bueno, tanda música y nos volvemos a encontrar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Ay, perdón, otra vez me estaba riendo con el perdón. ¿Qué estábamos escuchando, Jorge? Estamos escuchando Milonga de los Perros, de nuestros amigos de La Chicana. De La Chicana, de Lola y Acho, por supuesto. Bueno, ahora les tengo que pasar el pedido que les estamos pidiendo en todos los programas, que tiene que ver con la suscripción o con una donación, que entren a www.am530somosradio.com, que nos den una mano con un refuerzo técnico que hay que darle a esta radio para poder tener más alcance, y a medida que la cosa se pone más picante, más estamos necesitando tener este soporte de comunicación. Ahí ven ustedes que hay diferentes montos de acuerdo a sus posibilidades, además de Caballero de Día y otros programas como Jugo de Limón. Y bueno, solamente tienen que entrar en Asociate Ahora y elegir el monto que pueden con el que pueden colaborar. Va a ser usado para mejorar el transmisor, para aumentar la potencia de la antena, para incluir un generador cuando se corte la luz, que promete cortarse seguido. Bueno, y para renovar las cámaras del estudio. Así que a todos los que puedan, ya me llegaron, cada vez yo no los comento, pero por ejemplo ayer en los mensajes que no pude llegar a leer porque me faltaba tiempo, ya directamente me mandan las suscripciones, o sea que está pegando y les agradecemos enormemente porque plata no le sobra a nadie en este momento, pero necesitamos nutrirnos de gente que piensa como nosotros. Ahora sí, ya estamos como para presentar a Santiago Liaudat. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a retomar el ciclo sobre humanismo, que la semana pasada tuvimos precisamente un percance técnico y se nos interrumpió la columna, así que vamos tenés razón. A repetir aquella columna sobre poshumanismo y transhumanismo. Okay. Ya llegando al final del ciclo, nos queda una sola columna la semana que viene, y ya entrando un poco en la discusión contemporánea, ¿no? En torno al humanismo que hemos venido recorriendo, bueno, desde el siglo XIV prácticamente, desde el surgimiento del humanismo clásico, lo hemos visto en sus discusiones en la modernidad, el siglo XIX, el siglo XX, bueno. Y hemos llegado a esta etapa en que aparecen estos dos nombres que un poco nos descolocan, ¿no? ¿Qué es esto de poshumanismo? ¿Qué es esto de transhumanismo? Bueno, en los próximos 15 minutos trataremos de dar, aunque sea un pequeño pantallazo, y sobre todo tratar de extraer las consecuencias políticas de estos enfoques, ¿no? En particular del segundo. Así que bueno, en relación con el poshumanismo, digamos que es un término paraguas, que engloba un conjunto de perspectivas teóricas, de enfoques, de abordajes dentro de las ciencias sociales, que básicamente lo que proponen es descentrar en la explicación de la realidad al ser humano, de esa explicación precisamente, ¿no? Es decir, descentrar el análisis de lo humano. Van a plantear, por ejemplo, un abordaje que ponga el eje en la naturaleza o el eje en lo artefactual, en la tecnología. Básicamente son esos dos polos que aparecen, ¿no? Es decir, o bien aparece el poshumanismo de la mano de una crítica ambientalista que va a criticar ese humanismo de la modernidad por haber producido en buena medida, según ese enfoque, la crisis ecológica, la crisis ambiental. Entonces van a proponer, bueno, saquemos a lo humano en el centro, pongamos otra cosa en el centro, que puede ser la naturaleza o puede ser alguna especie en particular, y desde ahí miremos la realidad a ver cómo se ve, ¿no? Este es un enfoque que habilita el poshumanismo, y otro enfoque va a ser el de la tecnología y el mundo artificial que hemos creado, y bueno, cómo pensar lo humano desde la tecnología, ¿no? Es decir, cómo pensar ya no lo humano que usa la tecnología, sino más bien una especie de relación de ida y vuelta, ¿no? Donde el mundo tecnológico que vamos creando es un mundo que a su vez nos crea a nosotros. Esto nos recuerda aquella vieja frase de Marx, ¿no? Y que también está en Darwin, ¿no? La idea de que, bueno, la herramienta de trabajo no es solo una herramienta que nosotros usamos, ¿no? Sino que todo este mundo tecnológico, artificial que vamos creando, también nos va creando a nosotros. Hay como un ida y vuelta. Y estos enfoques poshumanistas van a tender a poner el ojo ahí, ¿no? Ya no pensar que la intencionalidad, la acción está solo en manos del hombre o en manos del ser humano,
sino que a su vez hay acciones de otras entidades que nos rodean, ¿no? Que ya no son solo humanas. Y ahí va a haber todo un análisis específicamente de la tecnología, que creo yo muchas veces es un análisis interesante, ¿no? Que nos permite repensar el papel del humano, la configuración del humano, la realidad, cómo se construye la realidad. Es decir, que creo, y esto lo hago como mi opinión personal, ¿no? Pero creo que algunos enfoques poshumanistas han enriquecido el enfoque o el análisis de la realidad en estos planos, por lo menos, sobre todo cuando el poshumanismo no se asoció a un antihumanismo ético. Es decir, que de hecho hay autores poshumanistas que han intentado recuperar las viejas banderas del humanismo dentro de un nuevo marco de análisis, ¿no? Donde se diluyen un poco las fronteras entre naturaleza y humanidad, entre humanidad y tecnología, para repensar, bueno, cómo podría caber aquellas viejas banderas del humanismo, de la emancipación humana, dentro de esta nueva interpretación de la realidad. Entonces diríamos, el poshumanismo es un gran paraguas donde hay muchas vertientes, todas coinciden en criticar al humanismo clásico, sobre todo en el foco exclusivo que se ponía en lo humano y en la idea de lo humano como fuente de sentido exclusiva, y van a tender a diluir la frontera, sobre todo en relación con la naturaleza y la tecnología, ¿no? Este es un gran marco, digámoslo así, que hoy en cierto modo permea ya a gran parte de las ciencias sociales, por lo menos de carácter académico, ¿no? Es decir, son autores que no se pueden esquivar en este sentido. Ahora bien, dentro de lo que habilita o de las discusiones que abre el poshumanismo, hay una en particular que es la que en cierto modo ha adquirido mayor protagonismo mediático y hasta político, podríamos decir, que es el transhumanismo, ¿no? Y aquí ya sí entramos en un terreno bastante más pantanoso, ¿no? No quiere decir que lo anterior no habilite discusiones muy interesantes, pero en este terreno en particular, el del transhumanismo, ya hay una toma de posición muy fuerte. Ya no es solamente que habilita un modo de pensar la realidad, un modo del otro, sino que el transhumanismo es un proyecto. Es un proyecto. ¿Cuándo nace? ¿Es un proyecto? ¿Cuándo nace ese proyecto? Mira, básicamente, como término no tengo el dato, no lo busqué ese dato de cuándo nace como concepto en sí, pero básicamente en la segunda década del siglo XXI, es decir, hace 15 años aproximadamente, ya tenemos una formulación muy clara de esta idea transhumanista, ¿no? Después tenemos antecedentes, ¿no? De todo el enfoque cyborg, que ya se plantea en los 80 y 90, donde empieza a aparecer la cuestión de la hibridez entre la tecnología y lo humano, ¿no? Pero el transhumanismo es más que ese análisis, que es un análisis válido, genuino, porque es real, que estamos cada vez más hibridados, pero el transhumanismo pasa a ser un proyecto, es decir, la idea o el anhelo de aplicar la tecnología al ser humano, pero con el objetivo de crear una nueva entidad. Es decir, no es solamente la tecnología en el sentido clásico, que actuaba como una prótesis del humano, que potenciaba capacidades que ya teníamos nosotros como especie, o que tenemos como especie, sino que el proyecto transhumanista se va a proponer construir una nueva entidad, algo que no existe, algo nuevo. Una nueva especie. Claro, dar un salto evolutivo, solo que ya no sería una especie natural, ya no sería una especie natural, ¿no? En cierto modo el argumento que ellos esgrimen es que se trata de superar los límites biológicos, ¿no? La idea de que el soporte orgánico, biológico, en el cual se sustenta la vida hasta el día de hoy, es un soporte en cierto modo inadecuado, ¿no? Perecedero, que está destinado a desaparecer, ¿no? En pos de una nueva vida que va a ser la vida tecnológica. Este momento, ellos le llaman la singularidad tecnológica, es decir, el momento en que las máquinas, los algoritmos, las redes informáticas van a ser capaces de producir computadoras, robots o algoritmos mejores que ellos mismos, ¿no? Sería como una explosión de inteligencia dentro de estos teóricos, ¿no? ¿Dónde se pueden ubicar esos teóricos? Porque el otro día hablábamos de la ultraderecha. Bueno, ¿En algún otro lugar más que la ultraderecha se está pensando en esto? Bueno, pasa que la ultraderecha es muy importante en el mundo, ¿no? Sí, bueno, pero para localizarlo políticamente en alguna parte. No, pero no es solo la ultraderecha, porque vos tenés ahí, por ejemplo, toda una variante del globalismo, que sería lo que están las antípodas a esta nueva derecha que se para contra el globalismo progresista, etcétera. Parte de ese globalismo comulga con esta ideología, absolutamente. Ajá. Además, te diría que esta es la ideología de Silicon Valley, ¿no? De hecho, más bien,
parte del discurso de las nuevas derechas, por lo menos en los países centrales, más bien de carácter humanista, o sea, tiende a recuperar el humanismo clásico frente a estas variantes transhumanistas, ¿no? Para que se tenga una idea de lo que estamos hablando, porque por ahí es un poco abstracto. Sí. Estos autores, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el director de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil, es una figura clave en este enfoque, ellos van a plantear que la meta a superar es acabar con la muerte, ¿no? Es decir, como el gran límite biológico. Y de lo que se trata es... Pero es un poco trucho, digamos. Bueno, está guiando muchos esfuerzos de estas corporaciones en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un carácter cuasi religioso en esto, está claro. Es una mezcla de mitología. Pero para llevar adelante una teoría como esa, ¿no tenés que al mismo tiempo deshumanizar a lo humano? La pregunta ahí es, ¿qué es lo humano, no? Nuevamente, como para ir acercándonos al fin del ciclo, pero... Máquina no es, máquinas no somos, somos mamíferos. Bueno, en la concepción de ellos, eso es una etapa que se está acabando. No me pongo un abogado del diablo. Sí. La concepción de ellos es que básicamente somos información. ¿Y los bebés van a nacer y se van a parar solos como los elefantes o los caballos? Es que no sé cuál es la idea de reproducción que tienen, ¿no? Pero básicamente seríamos información, y como somos información, podemos trasladarnos a un disco rígido, a una nube digital, y bueno, básicamente nuestra información, nuestra personalidad podría subsistir en ese nuevo soporte, ¿no? Esto, para que tengas una idea, Sandra, de que esto, además de que para mí también es un delirio, lo aclaro, ¿no? A mí me parece un disparate y necesito decirlo, porque si no parece que le estoy dando entidad. Se moviliza recursos detrás de esto. Es decir, en Silicon Valley se creó una universidad hace 15 años, en 2010-2011, dirigida por este muchacho, Kurzweil, que, insisto, es el director de la corporación más grande del planeta en este momento, que es Google, director de ingeniería. Es decir, que está en el corazón, no estamos hablando de una figura marginal, ¿no? De un loquito, ¿no? Es un tipo que está en el corazón de la corporación más grande del mundo en este momento, y crean una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad Tecnológica, es decir, donde el objetivo de la universidad es promover esto, y que desde hace 15 años forma cuadros del más alto nivel internacional en esta perspectiva, ¿no? Entonces, es un proyecto que tiene esta gente dentro de una distopía en la que viven, una distopía que ellos mismos producen, pero proponen como nuevo mito, digamos, hacia el futuro para las élites globales, ¿no? Como forma de superar, no solo diría la muerte, que ese es el discurso que ellos utilizan, sino de superar la catástrofe que están provocando, planetaria, humanitaria, etcétera. Se proyectan en esta especie de distopía robótica como un anhelo a seguir, ¿no? Y fíjate, Sandra, que han de hecho construido una asociación transhumanista global, ¿no? Si ustedes la buscan en internet, la pueden buscar, se llama Humanity Plus en inglés, y bueno, promueven esta ideología, ¿no? Algunos de los autores más vendidos del mundo en este momento, para que vean que no estamos hablando de una perspectiva marginal, abonan esta mirada, ¿no? Por ejemplo, Harari, autor de origen israelí, ¿no? En su libro muy conocido, Homo Deus, él va a plantear justamente esto, ¿no? Casi como un camino inevitable, estamos yendo hacia la transición del carbono al silicio, es decir, de la base corporal, como vos la decís, vos definís lo humano por lo corporal, ¿no? Desde ahí, bueno, eso no es la definición que están tomando del humano, ¿no? Claro. Ahí hice una gran crítica, si querés ya vamos a las críticas de este enfoque, ¿no? Por supuesto, una primera crítica es esta. Por favor. Es increíble, ¿no? Pero bueno, este es el mito del progreso en la versión siglo XXI. Es el mito del progreso, de la modernidad en esta nueva etapa del capitalismo, ¿no? Bueno, crítica número 1 que puedo hacer, son ideas que tengo yo, seguramente haya más crítica y quizá me equivoque, pero una primera crítica es esta que vos hacés correctamente. O sea, están reproduciendo el dualismo mente-cuerpo más rampante que existe, ¿no? Donde lo humano es la mente, no es el cuerpo, ni todo lo que implica la corporalidad, y la mente reducida a información, ¿no? Como si la mente fuera eso. Entonces, esto es lo más evidente y efectivamente es una crítica válida para hacerles. Una segunda crítica asociada a esa es la idea de que la identidad es información, porque uno podría decir, bueno, la mente efectivamente son pulsos eléctricos, etcétera, no sé, en algún momento se podrá descomponer ese nivel, pero la identidad, la personalidad de uno, ¿es eso? ¿No? ¿Cómo se construye la personalidad? ¿Cómo se construye la identidad? Porque ellos son liberales, ¿no? Están muy preocupados por su identidad individual, por mantenerla en su etapa
en su etapa de máquinas, hacia donde anhelan ir. Entonces ahí tenemos una segunda crítica. Una tercera crítica es las consecuencias imprevisibles que esto tiene, ¿no? Imprevisibles e irreversibles en algunos casos. Si están promoviendo un cambio profundo, piense que ya están logrando interacciones entre tecnologías digitales y cerebros directas. Esto ya es un hecho, no es una cosa del futuro. Si ya está en etapa de prototipo, muchos desarrollos de este tipo, ¿no? Donde conectan directamente tecnologías digitales a las neuronas humanas, ¿no? Entonces, esto efectivamente está en proceso. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto en el marco de la sociedad en la que estamos, en el marco del mundo en el que estamos? Creo que es bueno, basta con ver el mundo en el que estamos para darnos cuenta de qué precio se paga, ¿no? Asociado a eso, una cuarta crítica, por supuesto, es que esto va a producir un nuevo tipo de injusticia, ¿no? Un tipo de injusticia tecnológica, llamémosle, ¿no? Donde se va a conformar, si es que esto evoluciona y esto avanza, en una especie de élite global de personas en transición a ser máquinas, no sé cómo llamarle, pero bueno, es todo un riesgo ahí en relación a un abismo que crece, ¿no? Entre las poblaciones excluidas, los marginados, los que van quedando afuera o vamos quedando afuera, y un sector hiperconcentrado de una élite global que está soñando con estas cosas, ¿no? Y la última y quinta crítica tiene que ver con la naturalización del capitalismo que existe detrás de todo esto, ¿no? Y la tecnociencia del capitalismo, porque en definitiva la tecnociencia, en el enfoque de esta gente, la tecnociencia que hoy tenemos, es casi la secuencia lógica del desarrollo del conocimiento humano. Y quienes abonamos una mirada crítica, creemos que esta tecnociencia es la tecnociencia del capitalismo. Es decir, que necesitamos de otra ciencia, de otra tecnología, con otros propósitos, que respondan a otros problemas, no a estos falsos problemas que se plantean, ¿no? Y que, bueno, esta naturalización también es muy riesgosa y que en cierto modo logran, con sus campañas publicitarias, instalarnos la idea de que es la única tecnología posible, ¿no? Fíjense cómo habría que ver en qué andan los chinos, ¿no? Con esto. Mira, no lo sé en este debate en particular, ¿no? En relación con la innovación tecnocientífica, realmente hoy son vanguardia, ¿no? Junto a los Estados Unidos, por supuesto, pero están en un nivel de competencia internacional del más alto nivel, y la verdad es que la carrera, como se ha desarrollado en este momento, tecnocientífica, está acelerando en gran medida la innovación en estos temas, ¿no? Así que lo que parecía hace un tiempo algo lejano, en muchos sentidos se acerca, ¿no? Es decir, es un horizonte que se acerca. El caso de la inteligencia artificial es lo más notable, ¿no? Porque lo vemos nosotros cotidianamente, pero se está dando en muchas áreas, ¿no? En muchas áreas de frontera. Así que bueno, nada, este es un poco el enfoque transhumanista, y como bien decías vos, está muy asociado, más que a las nuevas derechas, yo diría a esta élite global hiperconcentrada, hiperrica, totalmente deshumanizada desde nuestro punto de vista, y bueno, ellos también parece que... A los que sostienen a Trump, son los que sostienen a Trump. Sí, te diría que están por detrás, ¿no? Son los que sostienen a todo el poder global, porque esto es Google, y vos fíjate que Google era hasta hace... Sí, Google está con quien esté. Por eso, era hasta hace un año globalista, ¿no? Y todo el complejo de Silicon Valley eran los progresistas globalistas, o sea, son el poder real de este capitalismo tecnofinanciero en el cual estamos inmersos, ¿no? Así que bueno, qué horror. Por ahí va la cosa. Qué pesadilla el transhumanismo. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Un beso, chau. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar un poquito de música, así nos sacamos estos fantasmas de terminar siendo todos máquinas, por favor. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Para cantar como a mí. Não mais. Para cantar como eu canto. Ahí estamos. Acá estamos. ¿Qué escuchábamos? Para cantar como eu canto, en galego, interpretado por una queridísima para mí admirada intérprete que se llama SES. S-E-S. Muy bien. Bueno, vamos a la próxima nota. El otro día estaba viendo el muro de Facebook y vi un posteo de María Pía López que compartí porque me interesó. Les leo los primeros 4 renglones como para que estén en tema y vamos a conversar con ella. De paso la saludo. Hola María Pía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bien, bien. Leo los 4 primeros renglones de tu posteo. Se discute a cielo abierto el problema de la unidad política en términos electorales, pero no se advierte una desunión más compleja, la que afecta a los conflictos sociales que parecen vivirse de modo recortado. Durante todo el día de hoy me estuve acordando que hoy íbamos a hablar con vos, María Pía, porque veía a los científicos en el polo tecnológico, después a los jubilados en el Congreso, los médicos del Garrahan en la puerta del hospital, es decir, todavía no aparece la amalgama, ¿no? No aparece y igual de todos modos hoy sí hubo un intento de confluencia porque la marcha que se inició en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que tenía hoy como motivo convocante o como motivo performático para evitar la calle las imágenes del Eternauta, se juntaban los compañeros ahí en el MinCit, pero marchaban a la Plaza de los Dos Congresos para
juntarse con las y los jubilados, ¿no? No lo vi llegar, pero era un bolonqui enorme el Congreso hoy, como todos los miércoles. Todo hoy, y al mismo tiempo los sindicatos universitarios convocaban, pero a otra hora. Un poco esa desinteligencia, ¿no?, que hay, que había una convocatoria a las 10 de la mañana, otra a la 1, como vos decís, también el conflicto de Garrahan, y esa dificultad, digamos, que me parece que es un índice fuerte de una desorientación y también de un no saber cómo responder ante un gobierno que todos los días está produciendo hechos que son hechos de gravedad muy fuerte, ¿no? De puesta en crisis y en todos son problemas fuertes, muy todos. Centrales. Y multiplicarlo por cada provincia argentina, ¿no? Porque, digamos, nosotros contamos los conflictos que vemos acá, pero en todo el país hay bolonqui. En todos lados, y no sé, yo pensaba, lo de Garrahan, que en estos días es de una gravedad atroz, por lo que significa el de Garrahan para todo el país, también para todo el país, porque se atienden niños y niñas de toda la Argentina, pero también en la misma semana que los médicos y residentes de Garrahan están haciendo una protesta por las condiciones salariales de financiamiento del hospital y la puesta en riesgo de todos los servicios del hospital, en la misma semana el gobierno fue contra una institución creada por Sarmiento hace más de 100 años, que es la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que también regula, organiza y financia y subvenciona muy escasamente, pero lo hace en bibliotecas populares de todo el país. Entonces, la impresión que tengo es que estamos ante un tipo de gobierno que ataca muchas cosas diferentes, pero todas las hace en un mismo sentido, ¿no? Que es atacar como instituciones fundamentales de construcción del lazo social y de lo que hace a la vida a la vida colectiva cuando no es pensada como algo organizado en torno a la mercancía y al dinero. Y por otro lado, algo que creo que es para conversar cada vez más, ¿no? Que hay gente que no está de acuerdo con esta posición, pero yo creo que estamos ante un gobierno que está teniendo tintes fascistas. Ya no estamos ante una experiencia democrática en Argentina. Nosotros lo venimos sosteniendo hace rato, te diría que hace 2 años venimos advirtiendo eso. Es que es porque viste que cuando decimos eso hay personas que dicen, bueno, no, porque el fascismo de los años 20 y no me parece que no, ya sabemos, pero a mí me sorprende cómo en Estados Unidos se reacciona tan rápido ante Trump y aparece la palabra fascismo rápidamente, y acá no se la quiere pronunciar ni siquiera. No, hay mucha resistencia a eso, pero también el problema para mí es que esa resistencia a considerar que estamos ante una avanzada fascista impide también tener estrategias que son esas estrategias de articulación, porque entonces vivimos como cada ataque como separado. Claro. Sí, cuando uno piensa que la única estrategia posible empezaría por una gran reacción antifascista, ¿no? Es que yo creo que es eso, que es como comprender el escenario como un escenario fascista, implica también decir, bueno, cuando atacan un hospital, cuando atacan una universidad, cuando atacan a los jubilados, reprimen a los jubilados cada miércoles, todos esos ataques deben responderse con una idea frentista, digamos, con una idea frentista antifascista. Lo que pasa es que eso tiene un costado social y un costado político, ¿no? Sí, parece que al paso que vamos, quizá lo social se pueda amalgamar más rápido que lo político. Sí, yo creo que puede ser, pero también nos pasa esto, estamos en una situación, yo creo, de enorme gravedad, y donde las instituciones que representan tradicionalmente los niveles de conflicto están sin saber qué hacer. Estamos, la CGT confronta la relativización del derecho de huelga, por un lado en términos judiciales, pero por otro, cuando se le pregunta al dirigente principal de la CGT si se va a llamar un paro, dice no hay clima de paro, y lo que anunció esta semana es la creación de un canal de streaming. Entonces,
ahí estamos en un problema también, porque la producción de una unidad social de los conflictos requiere también actores que estén dispuestos a encarar conflictos. Y hoy da la impresión de que eso a nivel dirigencial está muy acotado. Entonces, muy acotado. Muy acotado. Y tenemos entonces esos focos más por abajo, más sociales, pero también en unas condiciones bastante complejas, que es como el gobierno ha cambiado tanto las formas de actuar en la escena política, muchos de los del repertorio de las acciones de lucha que nosotros conocemos no son eficaces. Entonces construimos una marcha, desde la universidad hacemos clases públicas, producimos protestas y nos dicen no nos importa, ¿no? Entonces eso también genera, y creo que es algo que se vengo notando este año con respecto al anterior, que aun cuando la situación es más dramática, las agresiones son más violentas y las amenazas más fuertes, sin embargo hay por momentos más apatía en los términos de la recepción de todo eso. Bueno, ahí súmale el ausentismo en las elecciones, ¿no? Y también da para... Digo, esa apatía ciudadana que se demuestra en las elecciones, pero también se muestra como la debilidad de las acciones. Me parece que hay que poder interrogarla, porque si no podemos como pensar colectivamente qué inventamos, qué creamos, cómo nos volvemos a animar, digamos, no un pequeño grupo de militantes, porque un pequeño grupo de militantes siempre está activo, digamos. Sino cómo eso se convierte en una conmoción social, en una confrontación más grande. Y ahí es donde yo creo que la discusión sobre el fascismo y el antifascismo es muy necesaria. Sí, tenemos que ir apurando la discusión, porque tarda en llegar y están destrozando todo, así que vamos a tratar de impulsarla. Hay que hacerlo rápido. ¿Te parece? Hay que hacerlo rápido. Bueno, gracias, María Pía, un ratito. Sí. Sí. Seguí. La velocidad, yo creo que también es un tema. Nunca estuvimos ante un gobierno con esta velocidad de acción. Donde que no sabemos si es la velocidad del gobierno o la velocidad de la época, ¿no? Porque también este gobierno está bailando una coreografía con otros países y se está moviendo geopolíticamente de una manera como ningún otro gobierno antes lo hizo, y para el lado incorrecto, de acuerdo a mi opinión. Total. ¿No? Eso, y con un principio, digamos, vivimos en un país que hoy es declaradamente una colonia norteamericana. Donde las decisiones políticas fundamentales se toman en relación a Trump. Y con el apoyo esas decisiones de las clases dominantes más concentradas, ¿no? Entonces por eso da la sensación que es una autopista, porque está tan del lado del poder y del poder de la época que eso lo vuelve muy eficaz. Claro, sí. Es cierto, son todas cuestiones que hay que empezar a abordar más. Nosotros las abordamos, pero no pasa nada. Hay que abordarlas con más gente, en más lugares, y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto de democracia ya hace rato que no tiene nada. Sí, no es. María, no lo es. María Pía, te agradecemos mucho. Bueno, gracias, Sandra, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Se viene, la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por offline. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Nos vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garraham. Están denunciando realmente una situación prácticamente de colapso en el hospital. La secretaria general Norma Lezama está al otro lado de la línea. Entonces es lo que veníamos denunciando desde todo el año pasado y ahora está sucediendo. Es decir, no es imposible atender de la misma manera cuando vos tenés equipos que están desarmados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, Jorge les manda un beso, se tuvo que ir. Y antes de los mensajes vamos a ver un video de Diego Rusarín. Si fuera por mí tendríamos todos los días un video de Diego Rusarín, que me encanta. Es ese diseñador industrial brasileño que vive en Monterrey. Y en este caso se los debíamos a ustedes. Hace una presentación de Ibrahim Traoré, el líder de Burkina Faso. Es muy interesante que sepamos quién es, así que vemos el video. Esto es lo que la gente odia de Ibrahim Traoré. Recuerden a Ibrahim Traoré, investiguen lo que hace, lo que realmente está pasando, lo que realmente le enfurece al mundo de Burkina Faso, del brutal trabajo del camarada Ibrahim Traoré, es que él lo que está haciendo es construir la soberanía
de su país, de Burkina Faso, la soberanía de Burkina Faso. Y por eso, obviamente, el gran imperio en decadencia anglo-occidental capitalista lo detesta. Para darles un ejemplo muy simple, en el año 2023, la venta de oro o la parte económica producida por el oro, los beneficios de la materia prima de Burkina Faso, produjo ganancias de $1 billón para el país. Claramente porque siempre estos mercados están atravesados por un socio comercial colono, ¿no?, que normalmente está en Europa o en Estados Unidos. La diferencia, después de que entra Ibrahim Traoré, nacionaliza las industrias estratégicas, las industrias importantes de su país, se hace cargo él mismo de su oro y lo vuelve a vender, lo vuelve a llevar al mercado y ganan $18 billones. Un incremento significativo, si me preguntas. Porque obviamente para un país como Burkina Faso, que durante décadas ha estado subyugado por los intereses del norte en contra de nosotros, el gran sur colonizado, o sea, es una diferencia abismal, ¿eh? De ganar $1 billón por la venta de tu oro a ganar $18 billones por la venta de tu oro, es muy diferente. Además de que ya cubres los costos, lo que te sobra te da realmente para hacer una inversión en la calidad de vida de la clase trabajadora. Vean lo noble que es este cabrón, lo noble que son sus ambiciones también para la unificación del continente africano, de todos los países, para hacer realmente una fuerza geopolítica que merece la administración de sus propios recursos y deshacerse de las garras coloniales que tienen enterradas hasta la yugular. Por eso lo odian tanto. Todas las cosas que van a escuchar de aquí en adelante sobre él es la narrativa típica que se inventa el imperio para hablar mal de un líder que defiende la soberanía de su país. Le van a decir autoritario, van a decir que es antidemócrata, van a decir que es discriminativo contra los grupos minoritarios, van a decir que es que hace sirio, que hace más, y los grupos activistas lo van a denunciar. Recuerden, porque esto va a pasar crónicamente hasta que intenten hacerlo, y de hecho ya pasó. Su mano derecha, que es este que aparece aquí al lado, con el rostro tapado, le habían ofrecido 5 millones de euros para matar a Ibrahim Traoré. Y el vato fue y le contó a su compa, y eso hacen los camaradas. Los camaradas no se dan cuchillazos por la espalda. Los camaradas están unidos porque tienen una lucha. ¿Cuál lucha? La construcción de un horizonte colaborativo donde todos podamos participar. Pero para ellos necesitamos partir de una postura ontológica, material, dialéctica, y que no esté basada en narrativas falsas metafísicas como es el individualismo y la competición. Bueno, por eso me gusta escucharlo a Rusarín, ¿no? Bueno, más o menos ese es Ibrahim Traoré. Por supuesto que esto no agota quién es este tipo ni todo lo que está haciendo, pero básicamente es uno de esos líderes emergentes que no se marcan en las democracias burguesas, porque vienen de ser colonia, porque vienen de ser históricamente expoliados, condenados, los condenados de la tierra. Hay millones de condenados de la tierra en África, y cada tanto en la historia aparece, así como apareció Chávez a principios de los 90, extemporáneamente un poco, ¿no? Tuvo que esperar unos años hasta que aparecieran líderes parecidos o afines a una idea de soberanía como la que tenía Simón Bolívar en esta región. África también tiene su acervo de pensamiento soberano, pero también tiene una historia de colonización infernal que no se terminó, y es, la verdad, saludable, es esperanzador dentro de todo este bolonqui en el que estamos metidos. Nosotros que estamos de este lado, ¿no? Lamentablemente con un presidente que se asocia con lo peor que hay en este momento en el mundo, como es Estados Unidos e Israel. Señores de la guerra y señores de las... Yo recién, cuando estábamos escuchando a Santiago Liaudat hablar del transhumanismo, pensaba que claro, con esa idea del transhumanismo en la cabeza, es de la única manera que uno puede explicar Gaza. Solamente desde una posición donde no se reconoce lo humano se puede aceptar Gaza. Hoy posteé un momento de un debate en las Naciones Unidas en las que se ve al representante de Palestina ponerse a llorar desconsoladamente, porque no puede creer la indiferencia del mundo ante lo que está pasando en Gaza. Y yo creo que los que están en Gaza, los que están matando, los que ya mataron,
son seres humanos. Los que han dejado de ser seres humanos son los verdugos, que ya están en otra sintonía, haciendo sintonía en otro lado, pero sin ese pensamiento que abandona la idea de lo humano, Gaza sería imposible. Y tengamos cuidado, porque Gaza se puede repetir. Bueno, cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes, que hay un montón. Hola Sandra, el primero. ¿Cómo puede ser que ninguna agrupación, ni la Cámpora, ni ningún movimiento social, ni ningún dirigente o funcionario nuestro esté en la plaza con los jubilados? ¿Qué pasa que hay tanta pero tanta indiferencia? Basta de charlas y simposios. Necesitamos acción concreta. Esther de Burlingame. Yo creo que hay muchos dirigentes políticos y militantes políticos los miércoles acompañando a los jubilados. No están orgánicamente. Hay una decisión política de dejar que se exprese la ciudadanía y que después no caiga el sallo en ustedes provocaron el estallido. Me parece que hay un cuidado de eso, pero ir van, no mucho, no tanto como creeríamos, pero la cuestión no está puesta en estar avalando lo que va a pasar, porque todos sabemos lo que va a pasar, tarde o temprano. Así que bueno, sí, da impotencia, pero no sé por qué deberían estar más las organizaciones políticas y no más ciudadanos. ¿Por qué no se da eso que hablábamos recién con María Pía López, ¿no? ¿Por qué no hay una amalgama que en este caso no es política, es social? ¿Qué es lo que pasó en Catamarca? Lo que pasó en Catamarca tendría que replicarse en todo el país y va a pasar, porque como dijo Milei, en lo único sensato que le escuché decir desde que empezó a hablar, desde que nació, no lo escucho desde que nació por suerte, pero lo único sensato que le escuché decir es: la gente antes de morirse de hambre algo va a hacer. Bueno, estamos cerca, Milei, estamos cerca, así que yo creo que no hay que olvidarse de esa imagen de Catamarca, impensada, no televisada, no difundida, no analizada, pero que sucedió, y tuvo que ver con un paro docente, con un decreto que afectaba a los docentes, pero no salieron a la calle los docentes, salieron los jubilados, salieron los estudiantes, salieron los padres, salieron las madres, salieron los universitarios, salió todo el mundo como debe ser. Milei va a saber que hay un pueblo que se opone a ser reducido a la esclavitud cuando exista esa amalgama, y no cuando aparezcamos en pequeños focos que son rápidamente sofocados con este delirio de mostrar el falo que tiene Patricia Bullrich. Así que bueno, creo, eso es lo que tengo para decir. Hola Sandra querida, hablemos sobre cómo vamos a construir poder para que los cosos de este gobierno no se queden 8 años. Dejemos de repetir sus diarias mentiras que nos distraen de la tarea de construir poder político, en unidad con todo el campo nacional y popular, propuestas que ya empecemos a concretar para completar cuando volvamos al gobierno. Abrazo, Héctor Thompson. Sí, bueno, eso es una expresión de deseo. Yo también quisiera que eso suceda, pero no se ponen de acuerdo entre ellos. Digamos, ¿qué vamos a hacer? No hay. Yo creo que hay más posibilidades en este momento de construir poder, un poder más social, más de actores sociales sueltos, que poder político. Parece una negativa a construir poder político en el caso del campo nacional y popular, porque si no, no es posible tampoco entendimiento. Si la decisión principal es construir poder popular, pero no se puede impostar eso tiene que salir de una dirigencia que no está en este momento convocando para eso. No podemos imponerle eso, pero sí, nada nos impide pensar que sería lo correcto, o nada nos impide pensar que esto es insoportable y que tenemos que encontrar la manera de que Milei se entere que no lo soportamos más. Pero para eso tenemos que ser Catamarca. Me gusta el ejemplo de Catamarca, porque no va a pasar lo principal en el AMBA.
salvo la campaña más sucia de la historia. Esperemos eso, porque no se van a ahorrar ninguna mentira, ningún descalabro, ningún infiltrado. Van a pasar cosas en la provincia de Buenos Aires para hundirlo a Kicillof. Eso denlo por sentado. Si Espert y Ritondo están ahí juntos, obviamente van a jugar sucio, porque no saben jugar limpio. Así que creo que hay que construir ese poder de reacción a la avanzada fascista sobre la provincia de Buenos Aires. Eso desde luego. Ahora, ¿quiénes van a estar atrás? No podría asegurarte que van a estar todos los que tienen que estar. Eso vamos a verlo. No quiero hablar antes de tiempo. Hola Sandra, Jorge y resto del equipo. Estuve en el polo científico como parte de la comunidad académica. El plan de lucha contra este atropello continúa el 18 de junio, cuando se trata el presupuesto universitario en el Congreso. Ahí tenemos otra fecha, 18 de junio. Lucha con amorosidad, cumpas. Gaby desde Mataderos. Un beso, Gaby. Otro mensaje. A ver, hola, no vivo en Argentina, pero escucho el programa todos los días. ¡Qué bueno! Respecto de los jubilados, creo que sería más efectivo hacer lo que hicieron las madres de Plaza de Mayo, dar vuelta a la Plaza del Congreso. No los dejan, corazón. Hace meses y meses que quieren dar la vuelta al Congreso y no hay pito que les venga bien. Si van por la calle, tienen que ir por la vereda. Van por la vereda, tienen que ir por la calle. No hay manera de pararlos, porque no van a ordenar nada. Van a lastimar. Creo que hoy fue gaseado y golpeado el fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, que fue el mismo fotógrafo al que amenazó Caputo cuando estaban en el Congreso. ¿Se acuerdan de ese incidente en el que un fotógrafo lo estaba filmando a Caputo y Caputo le sacó una foto jetón como te voy a mandar a la CIDE? Bueno, le mandaron a la cana. Seguramente fue elegido desde el control central donde monitorean todo. No creo que haya sido una casualidad, la verdad. No creo que haya sido una casualidad. Sigo el mensaje. Lo que sucede en Argentina es un genocidio con los jubilados, con los discapacitados, con los niños que no comen y el desmantelamiento de hospitales públicos. Hacer lo que hicieron las madres daría también visibilidad al resto del mundo. Saludos, Guillermo. Es una buena idea, pero no van a poder dar vuelta a ninguna plaza, a ninguna pirámide, a nada. Tenemos a todas las fuerzas federales en la Plaza del Congreso todos los miércoles, al pedo, completamente al pedo. Gastan plata al pedo, de la que no hay, al pedo. Bullrich manda toda su artillería para que veamos lo fálica que es. Innecesariamente, contra viejos con bastón. Mañana van a ir los discapacitados. Bullrich va a mandar a todas porque está la policía aeroportuaria, la policía federal, gendarmería. Parece que hubiera gente peligrosa marchando. Y hay viejos con bastón o andadores que protestan porque con 350 lucas no pueden llegar a comer. Entonces, realmente, esto es un delirio. Y es imposible naturalizarlo o normalizarlo. A mí me hierve la sangre cada miércoles. Y espero que les hierva a muchos. Hasta que un día coincidamos y salgamos todos al mismo tiempo. Pero tenemos que dejar que nos hierva, no calmarnos. Hay momentos donde uno puede distraerse, ver una serie, sacarse la política de la cabeza. Hay momentos donde uno necesita, un poco de vida personal. Todo eso es humano. Pero también hay momentos como este, donde están aplastando a todos los sectores al mismo tiempo. Y donde necesitamos inventar. No sirven. Todo lo que vivimos hasta ahora no sirve. Hay que inventar algo. Porque nunca estuvimos en una situación fascistoide, declaradamente fascistoide como hoy. Les importa 3 carajos lo que es legal o lo que no es legal. Miren la jueza McIntosh, lo que hizo. Pero no es solamente que cagó el juicio por la muerte de Maradona. Esa mina es de la familia judicial y fue puesta en ese juicio por un juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Un juez de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires fue el que la colocó a esta mina en el juicio por la muerte de Maradona. Y la mina, sabiendo que iba a estar en un lugar estelar, planificó
ese documental vergonzoso, grasa, pero chorrea grasa, por más que vivas en San Isidro y seas de la familia judicial, chorreas grasa, McIntosh, adelantando el juicio antes del juicio, su fallo antes del juicio, pero ¿saben qué? Toda la maniobra era para que esta mina se hiciera famosa muy rápido y que fuera la 4ª mujer en la Corte Suprema de la Nación. Eso era. Uno puede pensar, pero ¿cómo va a ir a la Corte Suprema de la Nación una mina que se hace famosa porque protagoniza, si salía todo bien, salió todo como el culo, pero si salía todo bien, una mina que se hizo famosa mundialmente por una serie de... Sí, si este tipo está diciendo, Milei quiero decir, está diciendo que está dispuesto a ayudar, no sé a quién quiere ayudar, al Garrahan o a no sé quién, haciendo una fiesta con mujeres voluptuosas. ¿Escucharon lo que dije? Quiere hacer una fiesta a beneficio con mujeres voluptuosas. No entra en el cerebro, ¿no? No entra. Pero los que estamos mal no somos nosotros, es él. No nos confundamos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Dadas las circunstancias en las que nos toca vivir, te quería contar que en Estados Unidos no existe un Ministerio de Salud, tienen apenas una secretaría. Este tipo es secretario de Salud entonces. Como la salud está absolutamente privatizada, claro, si Obama con todo el bombo que hizo no pudo terminar con el Obamacare y después encima lo poco que pudo hacer se lo sacaron, ¿no? No creen necesario tener un ministerio. Impresionante, no. Es un país muy decadente Estados Unidos. Solamente Milei ve un gran país en Estados Unidos. Estados Unidos como país es una mierda. Es una sociedad violenta que se matan a tiros entre ellos, racistas, clasistas, brutos, no saben nada de historia, no saben nada de nada. Por supuesto que hay excepciones como en todas partes, pero genéricamente no es un gran país, la verdad. Comparado con China, es una aldea Estados Unidos, una aldea de brutos. Muchas gracias por tu programa y todos los que participan en él. Nos hacen falta espacios como Jugo de Limón. Soy Joana Ruth, un abrazo grande. Bueno, gracias. Me olvidé de decirles otra de las frases del secretario de Salud, como dice bien Joana. Otra de las frases que dijo era sobre la cuarentena, ¿no? Hasta en la Alemania de Hitler se podía ir a los Alpes. Y hasta se podía uno esconderse en un ático, como Ana Frank. No, es un hijo de puta, la verdad, no hay otra palabra. No, en el castellano no hay otra palabra. Las 10 de la noche, bueno, queda poco tiempo para los mensajes. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y no se vayan que ya viene Y si sale bien con Jair Sibel. Nosotros mañana, jueves, nos encontramos a las 8 de la noche como siempre. Descansen. Báñame limón, báñame limón, báñame limón. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo. Somos radio. AM 530. Toma aire.